Ya, ahí estamos grabando. Podemos comenzar. Dale. Ok, entonces vamos a empezar con lo que son las fracturas de las falanges. Entonces, primero vamos a hablar un poco de las generalidades. El 15 a 20% vienen de accidentes laborables y de cada 100 fracturas, 50 ocurren en la mano. Entonces, este tipo de traumas sí son muy frecuentes. La atención es la emergencia. Vamos a ver algunas complicaciones. La principal de ellas es la rigidez. Es la que nosotros tratamos de evitar dando una buena fijación y respetando las partes blandas. Y también tenemos la consolidación viciosa, puede haber adherencias tendinosas, infecciones y pseudoartrosis. Dentro de lo que es la evaluación de la lesión, siempre nosotros debemos hacer una evaluación especial de los tejidos blandos. Por más pequeña que pareciera la lesión, siempre debe ser tomada muy en cuenta, debido a que pueden presentarse lesiones de paquetes vasculares o nerviosos, y a todos los pacientes hay que hacer un examen minucioso de las partes blandas, tanto su sistema motor, sensitivo y de tendones de toda la mano, debido a que nosotros podemos aquí diagnosticar a veces fracturas expuestas que a simple vista no se las mira. Ok. De aquí tenemos un cuadrito que lo he sacado de un artículo que se publicó en el CIEBER de las lesiones de las manos en urgencias de España, en donde básicamente nos resume la exploración básica de la mano en urgencias. Tenemos aquí 5 puntos. La primera es la piel. Entonces debemos ver si todas las heridas que tenemos, la vascularización, los tendones, tanto extensores como flexores profundos y flexores superficiales. Entonces, los flexores profundos ya sabemos que se realiza la valoración con la flexión de solo la interfalángica distal, mientras que los superficiales, en cambio, es la flexión de la interfalángica proximal teniendo los restos de dedos fijos. Los nervios, como habíamos hablado la otra vez, tanto el radial, el mediano, el cubital y la parte osteoarticular, la palpación de todo el dedo completo, de todas las falanges, y también para así nosotros descartar una posible fractura. Entonces, estos 5 puntos sí se deben tomados muy en cuenta en lo que es la emergencia. Esta parte del experto en temas del galo, ¿no? Porque él quedó con esa necesidad de aprendizaje la última vez. Entonces, ojo, pilas a esta parte de galo. Si hay alguna equivocación, tú le avisas, ¿no? Tú la paras. Ok, entonces en este cuadrito vemos un resumen, como les decía, que tenemos que tener muy en cuenta en la emergencia para la valoración completa de la mano. Entonces, si llega un paciente con una herida pequeña, traumática de la mano, no debe ser pasado por alto. Siempre debe ser realizado la valoración, incluso hasta la uña, por las lesiones del lecho unguial que pueden aparecer. El mecanismo de lesión tenemos que puede ser por una hiperextensión de las articulaciones de los dedos, cuando nosotros tratamos de coger algo en el aire, por ejemplo. Entonces aquí se pueden dar lesiones incluso por abulsión o los esguinces, por flexión o extensión contra resistencia de las articulaciones interfalángica distales. Aquí a veces hay las lesiones en hiperflexión de la interfalángica distal y hay cuando hay rupturas del extensor del extensor de la falange distal. Abducción forzada en articulación metacarpofalángica del pulgar. En este tipo de lesiones, como del guardabosques o del esquiador, se puede dar lesiones del ligamento colateral cubital del pulgar, que es una lesión muy importante. Y golpes directos con el puño cerrado o abierto, como conocemos la fractura del mal boxeador. ¿Por qué es importante ese ligamento en específico? El que hablaste ahorita. Ese ligamento, para mí, ¿Cómo? la pregunta era hacia mí. Sí. Ya, este ligamento es muy importante debido a que si no se repara, la prensión no es efectiva cuando nosotros hacemos la prensión o la pinza. Y además, si nosotros no reparamos, el músculo aductor del pulgar se interpone y esta no va a tener una buena reparación si no es quirúrgica, no va a haber una consolidación o una cicatrización de este ligamento. Correcto.
Ese es el pulgar del esquiador. Ajá. Bien, entonces ahora tenemos ya lo que son las falanges. Las fracturas en las falanges pueden darse en la base, en la diáfisis, en el cuello o en el cóndilo. El cóndilo también denominado la cabeza de la falange. La superficie, estas falanges van a estar siempre cubiertas por la parte deslizante de los tendones intrínsecos y extrínsecos. Y esto puede hacer que nosotros cuando no manejamos bien las partes blandas, pueden darse adherencias del tendón extensor. Entonces, en este dibujito que les he puesto aquí al lado izquierdo, podemos ver un esquema de la relación de los tendones suprayacentes, tanto intrínsecos como extrínsecos. Entonces, vemos en este esquema, en la parte superior por el número 1, el tendón del extensor común de los dedos. Y en el número 2, que ya es la parte inferior, en cambio tenemos la vaina tendinosa del flexor. Y en el número 3 vamos a ver la disposición del flexor profundo del dedo y también las partes laterales del flexor superficial. Entonces, así es como están distribuidos los tendones y las superficies, y es por eso que nosotros debemos manejar muy bien las partes blandas para no producir rigidez por las adherencias. Dentro de lo que es parte de la anatomía, vemos que las superficies articulares de las falanges vamos a tener que es una tróclea acanalada. En la literatura nos habla que se asemeja a la articulación de la rodilla, lo que permite que no haya una abducción ni una aducción del dedo. Aquí vamos a tener estabilizadores para la parte dinámica y estabilizadores pasivos. Se estabiliza dinámicamente. ¿Por qué si dices que no hay aducción y abducción del dedo, yo puedo hacer esto? No, de las interfalángicas sería. Correcto. Justamente eso era lo que quería confirmar. O sea, quería ver que estés en lo correcto. O sea, el saber que este movimiento es de la metacarpofalángica. Esa es la que te permite abrir y cerrar los dedos. Pero las interfalángicas no te van a permitir eso, te van solamente a permitir flexión y extensión. Ajá, listo. Entonces, se da una estabilización dinámica cuando nosotros hacemos el pellizco o la compresión, mientras que la estabilidad pasiva se da dado por los ligamentos colaterales y la tensión de la aponeurosis palmar, que esta va a estar muy tensionada cuando tenemos una extensión completa. Y esto permite también que los dedos como que no se hiper extiendan hacia arriba, sería. ¿Aponeurosis palmar? Ajá. No. Placa palmar. Placa dorsal. Placa palmar. Ah, Placa ok, como volar. bola. Sí, también la ha estado escrita como placa olar. Y entonces decía que esta es una principal placa que permite que los dedos no se hagan como en hiperextensión hacia arriba. Exactamente. Siempre nosotros que tratemos una fractura o un trauma de los dedos de la parte falángica o interfalángica, se debe inmovilizar en extensión para evitar rigidez. Entonces, los ligamentos colaterales van a estar relajados cuando nosotros lo tenemos en flexión y cuando está en extensión van a estar tensos. Y si nosotros inmovilizamos en la zona de seguridad, como les puse aquí una imagen, nosotros vamos a evitar la rigidez y acortamiento también de estos tendones y Correcto. ligamentos. La forma de inmovilización en extensión o en flexión es muy variable según el tipo de lesión que estás sospechando, porque dependiendo de eso también te afectan. ¿Cuántos ligamentos colaterales tiene cada articulación interfalángica? Dos, el lateral y el medial. El lateral medial, sí y no. Yo te puedo decir que son 4. O sea, dos laterales y dos mediales porque son como en cruz. Son como los ves en el dibujo. En el dibujo te das cuenta, yo no tengo puntero como para mostrarte, pero exacto, tienes uno que es el principal y uno que es el accesorio. El accesorio va y se inserta principalmente en la placa palmar.
y los dos funcionan según cómo vaya a moverse la articulación. Si me hacen acuerdo al final de la clase, les muestro, yo tengo una presentación en la que tengo un gráfico probablemente un poco más explícito de cómo funcionan en relación a lo que es la flexoextensión de esa articulación. ¿Listo? Ok. Ya, sigamos. Bien, ¿cuáles son los principios de tratamiento quirúrgico que nosotros debemos tomar en cuenta cuando vamos a tratar un trauma? Entonces, es importante que nosotros conozcamos bien la anatomía de la mano, por esto que les comento de los ligamentos, de la tensión y para prevenir la rigidez. El cuidado de los tejidos blandos es primordial. Siempre las incisiones dorsales se pueden hacer longitudinales y las incisiones palmares deben ser en setaplastia. Y el ángulo mayor de la setaplastia debe ser mayor a 60 grados para evitar que haya alguna necrosis. Las incisiones medioaxiales o también conocidas como de Brunel van a pasar entre los nervios digitales, dorsales y palmares. Hay que evitar incisiones en la zona germinal de la uña o del lecho unguial. Y esto es bien importante que nosotros hagamos por la comodidad del paciente y para evitar irritaciones o problemas con las cicatrices. No hacer una incisión en el lado cubital del quinto dedo y no hacer incisiones en el lado radial del segundo dedo, porque si nosotros ocupamos nuestra mano son como zonas de apoyo. Entonces es importante por eso no realizar ahí estas incisiones. Cuando hacemos un tratamiento quirúrgico, el tendón extensor puede ser seccionado o divulsionado, pero el tendón flexor, en lo posible, nunca debería ser seccionado o cortado. ¿Cuál es la razón de eso? Porque el tendón flexor tiende a retraerse rápidamente, mientras que el extensor no. Y es fácil su sutura o su restauración después, mientras que el flexor es un poco más complicado. Así es, bastante más complicado porque es un tendón mucho más fuerte además, ¿no? El tema de las incisiones, las clásicas incisiones de Brunel que van o sea, a través del dorso, por ejemplo, en forma de setas, o incluso en la palma en forma de setas, son incisiones eh, buenas que han comprobado su funcionalidad a lo largo de los años, total y completamente válidas. A mí personalmente no me gustan, porque a mí no me gusta dejar en zonas de rostro cicatrices. Yo prefiero hacer incisiones que se llaman en unidad funcional. Si ustedes ven aquí mi dedo, la incisión en unidad funcional, los que han entrado conmigo a quirófano cuando hemos operado dedos, yo entro a través del pliegue, luego me voy por el borde, que aquí, ¿qué error estaría cometiendo al hacer esto? Sí lo dijiste. Perdón, ¿Qué error estoy cometiendo aquí? Si yo hago mi incisión aquí y aquí. ese sería el borde radial del cuarto dedo, del segundo dedo. Exactamente. Entonces, es zona de rosa. Entonces, lo que debería hacer aquí es acá y hacer la incisión por acá adentro. Y si hace falta, entro acá. Entonces, yo lo que hago es que levanto como ventanas, como que esto fuera una puerta, y ahí entro. Se llaman unidades funcionales. A mi modo de ver, es una mejor incisión que las clásicas de Brunel. Pero las de Brunel funcionan perfectamente bien también, ¿no? O sea, eso Ok, ya Pero ya. es más hago lesión nerviosa. ¿Cómo? Hay como que más probabilidad de una lesión nerviosa si hace ese tipo de decisión. Incisión funcional, sí. Sobre todo hacia el lado cubital. Ujú, claro. Hacia cualquiera de los dos lados, porque no te olvides que el dedo tiene anatómicamente dos paquetes, un paquete por cada borde. Entonces, si yo hago una incisión en el borde, corro más riesgo de lesionar el paquete que si yo me meto por la palma en diagonal, que es la clásica de Brunel, que de hecho Brunel lo hace así justamente para no lesionar el paquete nervioso. Pero la verdad es que yo no he tenido complicaciones por la incisión en los bordes. O sea, si sabes bien la anatomía y entras con cuidado, como siempre les digo cuando entran conmigo a cirugía,
las incisiones en mano deben hacerse con el bisturí solamente piel y el resto es divulsión. Si ustedes hacen eso, la verdad es que el riesgo de lesión del paquete es bajo. Entonces, yo personalmente no he tenido problemas, por eso me gustan tanto esas incisiones, porque además la cicatriz es menor y no es una cicatriz, sobre todo cuando son palmares, en zonas de roce. Entonces tienes menos lesión. Y en el caso de las dorsales, el problema de hacer la incisión acá es que esa incisión va a quedar totalmente encima del tendón extensor. Entonces tienes más riesgo de fibrosis y que que si la haces con unidad funcional, en que el momento en que cierras el colgajo queda tapando con grasa el tendón extensor. Entonces tienes menos riesgo de que se pegue. Ya. Dale, sigamos. Listo. Entonces, para la selección de los implantes, cuando nosotros vayamos a fijar una fractura, tenemos gran variedad de placas. Aquí les he puesto un esquema para nosotros el conocimiento de algunos tipos de placas que tenemos. Por ejemplo, para las falanges tenemos placas en T, placas en H y placas en Y, que son tipo de placas especiales para cada tipo de fractura. Es importante nosotros siempre colocar bien la placa. Si es necesario, podemos utilizar placas LC DCP o si no, simplemente LCP. Entonces aquí tenemos básicamente solo es un esquema de las diversidades de placas que podríamos ocupar en cada sección ósea de la mano. Dentro de lo que son las fracturas ya en sí, vamos a hablar de la fractura metacarpofalángica del primer dedo, que tenemos el metacarpo del primer dedo que tenemos son extraarticulares, pueden ser articular parcial o de Bennett, y también vamos a tener lo que es la articular completado de Rolando. Entonces, las extraarticulares se van a tener fuerzas deformativas debido a la fuerza del aductor pólicis, que lo que van a hacer es que estos se den en flexión y acortamiento. Aquí vamos a ver que también podemos aceptar, incluso iba a tener mayor implicación en la parte funcional. Dentro de lo que es la articular parcial o también llamada de Bennett, esta tiene la característica que se permanece un fragmento articular sin desplazar, y esto es debido al ligamento oblicuo anterior originado en el trapecio que mantiene su lugar. Mientras que la base metacarpiana, en cambio, esta sí va a tener una subluxación que generalmente viene hacia radial, dorsal y proximal. Y este tipo de reducciones se pueden hacer primero cerradas para luego ser fijadas por clavos Kirchner o quirúrgicas con la técnica de libro abierto. Nosotros aquí tenemos un esquema de lo que es la subluxación de Bennett. Como les decía, una parte de la fractura no se desplaza, queda adosada al carpo, mientras que la otra parte del metacarpo sí va a tener unas fuerzas deformantes hacia proximal y en su piso. La técnica del libro abierto dice que nosotros debemos hacer un drill en la parte central de la fractura, de adentro hacia afuera, en la parte central. Y luego nosotros ya fijaríamos con un tornillo lo que es la fractura, el fragmento grande que sería del metacarpiano hacia el fragmento pequeño que se encontraba sin desplazar unido al carpo. Y de esa manera nosotros podríamos fijar con una reducción abierta. Lo que es la fractura articular completa o también llamada de Rolando va a darse muchas veces por una conminución palmar debido a que se dan fuerzas de compresión. Aquí podemos utilizar para fijar, si es necesario, placas LCP de 2.0 o 2.4. Este tipo de fracturas cuando se encuentran desplazadas van a dar flexión y acortamiento. Y también nos hablaba que podríamos utilizar fijador externo de expansión articular o spanning, que lo dice en la literatura, que va del trapecio al metacarpiano. La forma de fijar con los clavos Kirchner, como les he puesto aquí una imagen en la parte inferior, se puede realizar con dos clavos Kirchner, primero fijando el fragmento principal y luego ya sería el fragmento accesorio con clavos que pueden ir de 1.25
y se puede lograr una reducción anatómica que es el objetivo en este tipo de fracturas. Interesante un detalle. Si ustedes se fijan, el manual AO les habla de fracturas que se pueden manejar con, con tornillos de 1.25. ¿Cuántos tornillos de 1.25 han visto en el país? Yo no he visto. Hay una sola casa No. que tiene tornillos de 1.2. Una sola casa. El resto de casas lastimosamente no los tienen. Y hasta no hace mucho no teníamos en el país nada menos a 1.5. 1.5 eran los más chiquitos que había. Entonces, siempre hay que ir buscando en opciones. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que tienen ustedes que saber, y me interesa más que saber que si le pongo la placa, que si le pongo el tornillo, es qué principios tengo yo que utilizar. En mano son claves varios principios. El primer principio que tienen que ustedes respetar mucho en mano es la reducción estable para fracturas intraarticulares, porque la cantidad de fracturas intraarticulares que van a tener en mano es grande. Y lo otro es que tiene que ser una fijación lo más estable posible, porque lo más importante en mano es mover pronto, no necesariamente mover, hacer fuerza y eso, pero sí hay que mover pronto la mano. Bueno, el abordaje quirúrgico que se puede utilizar para este tipo de fracturas cuando es necesario, la reducción abierta es un abordaje radiopalmar a la base del pulgar. Entonces nos indicaba que vamos a palpar la superficie del pulgar, nosotros el metacarpiano del primer dedo, y nosotros debemos hacer una incisión longitudinal que puede ser un poco curva. Aquí tenemos que tener mucho cuidado con las ramas del nervio radial superficial, debido a que si nosotros lo lesionamos, podríamos generar un dolor crónico en el paciente. Luego vamos a profundizarnos en el plano y vamos nosotros a retraer lo que es el aductor pollicis longus, el tendón, y también los músculos vamos a desinsertar del periósteo, los músculos tenares. Y después nosotros vamos a abrir lo que es la cápsula articular en la parte, nos decía, palmar del tendón del flexor carpi radialis. Y nosotros ahí, si hacemos en supinación el pulgar, vamos a poder observar de mejor manera la fractura para nosotros proceder a fijar. Correcto. Dentro de lo que es la falange proximal y media, la mayoría de las fracturas que se dan en estas secciones de las falanges son estables. Y las indicaciones quirúrgicas solo son si es que hay un fallo en la reducción cerrada, es decir, si ya lo hemos intentado y no lo logramos, si son fracturas intraarticulares y siempre, como es en mano, el daño severo de los tejidos blandos. Es una parte fundamental. Eso es algo que ha cambiado mucho en los últimos años. Y ha cambiado mucho por lo que les decía, porque lo que hemos visto es que realmente la posibilidad de inmovilizar o los riesgos de inmovilizar una mano mucho tiempo son grandes. Entonces, realmente nos hemos vuelto mucho más quirúrgicos en soluciones de falanges proximal y media que lo que éramos antes. Además de que hoy por hoy tenemos opciones mucho mejores. ¿Qué es lo que pasa? Las placas, que era de lo que prácticamente te habla el manual AO, se quedó en las placas de fijación para falanges. Las placas tienen un problema gigante y es el hecho de quedar entre la placa y el tendón. Entonces llegan a generar lesiones tendinosas o llegan a generar atrapamientos y fibrosis tendinosas importantes. Entonces, actualmente lo que se está utilizando mucho son cuando son fracturas extraarticulares, la utilización de tornillos intramedulares, que también me han visto ponerlos. Esos tornillos intramedulares te dan una estabilidad extremadamente buena, sin ningún tipo de roce ni de lesión al tendón, entonces te dan una movilidad inmediata. Entonces, lo ideal. Pero realmente se ha ido cambiando mucho en el sentido en el que hay muchas fracturas que antes probablemente no se consideraban quirúrgicas y que hoy en día sí se hacen quirúrgicas. Ok. Luego tenemos las fracturas que se dan en la diáfisis de las falanges. Estas pueden ser simples espirales, oblicuas, transversas o incluso pueden llegar a ser multifragmentarias. Para las fracturas inestables,
podemos utilizar clavos Kirchner. Si son fracturas oblicuas largas o espirales, los tornillos de compresión, que es el principio que se debería utilizar, que pueden ser de 2.0. Y si son fracturas transversas, puede utilizarse placas. Y si son placas, si son fracturas multifragmentarias, las placas puente estarían indicadas aquí de LCP de 1.5. Correcto. Igual, una sola casa las tiene. Bueno, está entrando ahorita ya otra, pero hasta ahorita una sola las tenía. En lo que se refiere al abordaje quirúrgico para este tipo de fracturas, tenemos 3 tipos de abordaje y los medioaxiales. El dorsal es una línea media, recta o curva y que va a dividir el tendón extensor. Entonces, esto es lo que usted nos decía, que si va en la parte dorsal, está sobre el tendón extensor y puede dar problemas. Tenemos el dorso lateral. En cambio, este se expone la fractura entre la banda lateral y el tendón extensor. Y las medioaxiales, que se deben realizar en flexión. Y aquí se deben marcar los pliegues con un marcador de piel para nosotros no luego perder y dejar rígido o sin flexión al dedo. Entonces, una vez que tengamos eso, la banda lateral se divide y los ligamentos colaterales deben estar protegidos. Entonces, en este esquema, nosotros vamos a ver aquí los tipos de abordajes que les había indicado. Entonces, aquí tenemos el que es el... Para o sea, lo que dijiste ahorita, que era más o menos lo que les había dicho de la piel y eso, toma en cuenta que no es tan así. No es tan así, ¿por qué? Porque el de la piel es uno, pero este abordaje que estás explicando ahorita ya es el abordaje para llegar al hueso a través del tendón. Ok. Entonces, aquí vemos en los esquemas que le hemos puesto aquí, en la figura, en la A, la incisión longitudinal dorsal. En el B y el C ya la exposición de lo que es la fractura o de la articulación interfalángica para poder exponer y luego cómo se debería elevar el periósteo y fijar con los tornillos de compresión. El cómo se debería elevar el periósteo es una belleza, cómo se debería, ¿no? Ajá. Llegar ahí y hacerlo es bien complicado. Yo personalmente no le pongo mucho enfoque. Trato de cerrar el periósteo si es que se puede y cubrir la placa con el periósteo o los tornillos con el periósteo, pero lo ideal es eso. Lo real es otra cosa. Bueno, este es un esquema. Y ojalá se pueda. Y aquí tenemos las incisiones medioaxiales o de Brunel, cómo se debe realizar. Entonces, aquí tenemos que la incisión debe ser muy cuidadosa, planeado, debido a que nosotros tenemos que cuidar la piel y los nervios interdigitales. Y tiene que ser muy cuidadoso con los paquetes también. Como vemos aquí un esquema en la parte inferior, el paquete en cada parte lateral del dedo debe tener mucho cuidado al realizar la incisión. Las fracturas intraarticulares, en cambio, pueden ser de la base o de la cabeza de la falange. Y el tratamiento debe ir dirigido al tipo de fractura, al tipo de configuración, cómo está con el trauma y para nosotros colocar bien el implante y evitar complicaciones. Aquí podemos hacer una reducción abierta con tornillos de compresión debido a que se debe dejar una reducción anatómica. Y aquí también se puede utilizar una placa Buttress por abordaje palmar o incluso si es que, nos decía en la literatura, si es que la combinación es tanta o si no se puede dar una buena parte anatómica, una reducción anatómica, incluso se puede hacer artrodesis. Pero claro, se perdería toda la función del dedo. Ahí hay opciones también interesantísimas que son motivo de clases enteras, que son fracturas intraarticulares de la interfalángica como tal. Y ahí tienes opciones como, por ejemplo, colocar un injerto de hueso ganchoso, que es igual en la misma conferencia en la que les voy a mostrar lo de los ligamentos. Al final, háganme acuerdo para mostrarles cómo es un injerto de hueso ganchoso. Funciona súper bien y es una salvación en un montononón de casos. Listo. En cambio, el abordaje de la interfalángica proximal puede ser dorsal o volar. Lo que es dorsal puede ser una longitudinal y luego divulsionar el tendón y también se puede hacer un tipo de incisión en B, que igual habría un colgajo y podríamos observar la fractura.
Y en lo que se refiere al abordaje volar, este se hace con un tipo de abordaje que se llama Shontun, que decía que este es en una hiperextensión. No es Shontun, Shontun Shotgun. es. Shotgun es una escopeta. Ah, es como escopeta y unes de las balas. Exactamente, es un abordaje en escopeta. Y es en escopeta porque si has visto que la escopeta con dos cañones tienen así. Ajá. Lo que tú haces, si te fijas en el dibujo que tienes abajo, están las dos falanges puestas una al lado de la otra, totalmente luxándola, haciendo una hiperextensión. Ahí tienes que liberar la placa palmar para poder hacer eso. Entonces, bueno, la más utilizada decía que a veces es la dorsal, pero esa también era una opción, sino que aquí nosotros debemos de incidir la polea número 3, la A3, para nosotros poder ingresar. ¿Qué poleas no puedes quitar nunca? No puedes cortar. La A2, Y la A2, son dos que no puedes eliminarlas. Si las cortas, las quitas o se dañaron, tienes que repararlas de hecho, que son la A2 y la... ¿Alguien la más? 3. La 4 creo que es. A4, A2 y A4. La A3 sí puedes quitarla sin problema. ¿Qué pasa si la A2 y la 4 si las quitas? O sea, ¿por qué no puedes quitarlas? ¿Por qué tienes que tenerlas? Porque tenemos una deformidad en cuerda de arco en el dedo. Correcto. El momento en que tú no tienes la A2 o la A4, son las poleas anulares que unen o están uniendo al tendón, están sosteniendo el tendón sobre plena falange. O sea, al sostenerlo sobre plena falange, el momento en que tú doblas el dedo, el tendón va a saltar de un lado al otro como la cuerda de un arco. Entonces, la A2 y la A4 no pueden quitarlas. Y si las quitan, tienen que repararlas, siempre. Listo. Entonces eso sería lo que son la parte falángica que me tocaba, Doc. Ok, ya vamos a, o sea, es que ya, perfecto, hagamos ahorita de una vez para no perder el hilo. eh, Te voy a quitar, o mejor dicho, devuélveme el- la compartición de la pantalla. Ya te la, ya te quito la pantalla a ti y voy a poner mi propia pantalla, ¿ok? Exacto. Ah, no te la logré quitar. Ah, ya entendí qué es lo que pasó, no te preocupes, ya lo vamos a solucionar. Ya, ahí les estoy compartiendo mi pantalla, ¿cierto? Sí. Ya, entonces ahorita estoy justamente buscando las interfalángicas proximales, lesiones interfalángicas proximales. Este es una... ¿Qué pasó? ¿Se abrió? Voy a abrirse ahí. No sé por qué no se me abre. Pero la tengo. No se me está abriendo. Les voy a dejar de compartir un segundo para abrirla acá. Y ahí les comparto luego. Pero no sé por qué no se me está abriendo. Ok. No se me abre. Ya ahí se me abrió. Ahí se me abrieron todas de repente. A ver, ya les pongo compartir la pantalla un segundo. Ahí estoy. Y ahora sí quiero compartir esta de acá. Perfecto. Ahí están viendo, ¿cierto? Sí. Ya.
Entonces, verán, estas son las lesiones de la interfalángica proximal. Bueno, estos son datos generales que ya pues, en este momento no nos interesan. Y estos son los estabilizadores, tanto estáticos como dinámicos, de lo que tú hablabas, el sistema de poleas, la cápsula dorsal y los ligamentos colaterales. Y los dinámicos, que son los tendones y los músculos intrínsecos y extrínsecos como tal. Y esta es la articulación. Entonces, en esta articulación, ustedes van a ver cómo, cómo se puede ver. En amarillo está el ligamento colateral principal. En azul está el ligamento colateral accesorio. Y el morado es la placa palmar, que es el principal ligamento estabilizador. Todo lo que está en verde es el sistema extensor, todo el mecanismo extensor. Entonces, aquí lo tienen en Yo una... no veo No, nada. no, 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 está están, en la primera diapositiva. En la primera diapositiva. Ajá, no se pasa nada. Pensé que era la única que tenía ese problema. Nadie dice nada. Ahí, Ahí mejor. porque ahí Ahí se puede ver todos sus ejemplos. Ahí se puede ver. así no hay problema. Ay, mejor. Exacto. Entonces, aquí ven, en amarillo el ligamento colateral principal, ¿cierto? En azul el accesorio, que la verdad que son como dos bandas de un mismo ligamento. Y la parte morada, que es la placa palmar. En verde el mecanismo extensor. Si eso lo vemos anatómicamente, aquí tienen una decisión anatómica de cómo está la cosa. ¿Ya? Aquí está la placa palmar hecha churruncho cuando estás en flexión y la placa palmar extendida, estirada cuando estás en extensión. Si eso lo vemos en un corte anatómico como tal, van a ver la articulación, el cóndilo de la falange, la base de la otra falange, todo el aparato extensor, y acá van a ver, el 4 es la placa palmar. Ahí ven lo fuerte que es esa placa. Es una placa realmente súper fuerte. Entonces, fisiológicamente, ¿qué es lo que pasa? Cuando tú extiendes, tú tienes el ligamento colateral principal, por decirlo, gualingo, ahí medio flojo, y el amarillo, que es el ligamento colateral accesorio, está totalmente tenso, al igual que la placa palmar. Entonces, en extensión, si yo tengo una lesión del ligamento colateral principal, que es el verde, entonces yo no tengo que inmovilizar en extensión, porque entonces estoy inmovilizando este ligamento todo suelto. ¿Ya? Si yo tengo una lesión del ligamento colateral principal, tengo que inmovilizar en extensión para quitarle tensión y que cicatrice adecuadamente. Si yo tengo una lesión del ligamento colateral accesorio, el amarillo, o de la placa palmar, yo tengo que inmovilizar, obvio no una flexión completa, pero sí una ligera flexión que me deje estos ligamentos no tensos para que cicatricen de manera adecuada. Si yo tengo una lesión del principal y yo inmovilizo en flexión, este ligamento no se va a pegar porque va a quedarme totalmente flojo en el momento en que yo haga la extensión. Entonces, ese es lo que yo les decía, de tener cuidado en cómo voy a extender o no, o sea, cómo voy a inmovilizar o no mi dedo. Ya los Doc, ¿y cómo sé que se lesionó el principal o el accesorio? tú lo evalúas cuando tú pones al paciente con el dedo en extensión, ¿qué ligamento está funcionando? En extensión estaría accesorio. tenso el accesorio. Yo en extensión le intento hacer bostezo a la articulación. Si el bostezo no le duele, no le molesta, no tengo bostezo, es que ese ligamento, o sea, el accesorio, está sano. Y yo luego le doy una ligera flexión, más o menos unos 45 grados, y vuelvo a intentar ya con el dedo en flexión, y ahí estoy probando el principal. Entonces, si aquí no le duele, pero aquí sí le duele, sé que la lesión es del principal. Y por ende yo debería inmovilizar en extensión para que cicatrice adecuadamente el principal. Normalmente la gran mayoría de lesiones son de la placa palmar y el ligamento colateral accesorio. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de lesiones son hiperextensión de la articulación. La gran mayoría. Entonces, si la gran mayoría son hiperextensión y son lesión de estos dos, yo debo inmovilizar en una ligera flexión. Por eso se habla y se dice siempre que yo debo inmovilizar los dedos en una posición de una semiflexión, en una posición funcional se llama. ¿Ya? Entonces yo debería inmovilizar en la gran mayoría de casos de esta manera.
Lo que no quiere decir que siempre deba hacerlo. De hecho, muchísimas veces cuando tengo un esguince, yo puedo inmovilizar de esta manera, cuando es una lesión de la placa palmar, colocando un tope a la extensión, pero permitiendo flexión, porque no me importa que estos ligamentos no, o sea, yo quiero que no se estiren, pero que se doblen un poquito más no me afecta. Y de esa manera le pierdo menos movilidad a mi paciente, pero que no pueda extender, porque el momento en que extiende, ahí sí se para y termina de romper los ligamentos. Entonces eso es importante saber cómo lo voy a hacer. Ya las luxofracturas cambian un poco, y si la luxofractura generalmente, o sea, puede ser o de los cóndilos o puede ser de la base de la falange media, pero generalmente es de la base de la falange. Y ahí tengo que ver, menos del 15% es estable, siempre. Del 30% o menos de la superficie articular es una que tengo que evaluar la estabilidad. ¿Cómo evalúo esa estabilidad? ¿Cómo está el dorso de una falange en relación al dorso de la otra? Ellas deben tener una línea continua. Si yo tengo mi falange que está acá ascendida y esta está aquí caída, eso ya es una subluxación. Y por más que me funcione parcialmente, al menos en un inicio, esto va a terminar en rigidez por la subluxación que tiene. Entonces yo tengo que ver de todas maneras cómo es la forma o qué es lo que voy a hacer para bajar esta falange y que me queden las dos alineadas. Si yo no logro una buena alineación, una adecuada alineación en esta línea de las dos falanges, voy a tener una pérdida de esa articulación. Entonces, la idea es evitar aquello. Si es 50%, va a ser inestable de ley. No hay pierde. Es inestable y por ende es quirúrgica. ¿Ya? Esta es la línea que está totalmente perdida. Acá está el dorso de una falange, acá está el dorso de la otra. Y fracturas que podrían parecer en una radiografía más bien sencillas, en la tomografía van a ser mucho más graves, casi siempre. En este tipo de lesiones se recomienda hacer tomografía en la mayoría de los casos, porque puede haber hundimientos o pérdidas o conminución de esta zona. Entonces, eso es clave e importantísimo. ¿Cómo vamos a reparar esas lesiones? Aquí hay un algoritmo básico. Si yo tengo una luxofractura, menos del 30% es estable. La reduzco y la bloqueo en extensión o inmovilizo y hago una sindactilia. Pego los dos dedos para que el uno le sirva de guía al otro. Si no es reductible, va a cirugía porque hay que colocarla en su sitio, si no, no funciona. Si está entre el 30 y el 50, hay que evaluar si es estable o inestable. ¿Cómo evalúo? Con lo que les decía de los dorsos de las dos falanges. Y ahí sabré yo si es quirúrgica o no. Y si es más del 50, siempre va a ser inestable, por ende siempre va a ser quirúrgica. Esta es una luxación completa, pero si esta luxación nosotros la reducimos, vemos que no tiene pérdida. Por ende es estable. Por ende, con una inmovilización le va a ir bastante bien. Puedo tener lesiones como estas, en las cuales tengo una luxación importante. A este paciente le habían dicho en un hospital al que fue inicialmente que tenían que amputarle el dedo porque no había otra opción. Era expuesta. Es más, esta era la herida que él tenía. ¿Qué es lo que yo hice? Entré, lo reduje, le puse un par de puntos a la placa palmar y simple y sencillamente no había ni fractura siquiera. Entonces, si yo sé anatomía, si yo sé fisiología de esta articulación, voy a evitar que le amputen el dedo a más de un paciente, que eso es justamente lo que buscamos. Este es otro paciente que, en cambio, si ustedes se fijan, le dijeron, no tienes nada, no tienes nada. O, perdón, no tienes nada, no tienes nada. Si ustedes se fijan aquí, ya se ve que esta falange no está en línea con esta y que aquí hay alguna lesión. Este paciente, al hacerle una radiografía lateral real, se dan cuenta cómo está totalmente subluxado hacia dorsal la falange media. Y este paciente llevaba así más de 2 meses. Ese es un paciente al cual yo entré y que ahí está el abordaje en bayoneta o en escopeta, el shotgun. Si ustedes se fijan, esta parte de aquí es un poquito diferente. ¿Por qué creen que sea diferente? ¿Por qué creen que es diferente? Porque es otro Pues hueso. ya que hay un trazo articular. Ese es un injerto del hueso ganchoso. Esta es la falange del paciente en la parte que estaba sana.
¿ya? Pero en esta parte que estaba sana, el paciente había perdido, a ver, perdón, esta parte es la que estaba lesionada. Esta es la parte que tenía sana. Esta parte de acá es la parte que ustedes en la radiografía pueden ver que no tiene hueso, ¿sí ven? Es lo que le falta aquí. Entonces, si yo a ese paciente en esa zona que le falta aquí, le pongo este injerto, que es un injerto del hueso canchoso, que tiene una forma muy similar a la articulación, puedo lograr algo como esto, en el cual tengo una superficie articular buena con un dorso normal que mantiene una alineación completa, sostenido con dos tornillos de 1.2 milímetros. Entonces, esto funciona muy bien y además me permite movilidad inmediata. Y la otra opción que tengo, si ya tengo un daño, sobre todo si el daño es más de los cóndilos, por ejemplo, es hacer una prótesis. Esa es una prótesis completa de la articulación interfalángica proximal. Ahí la ven en rayos X como es. Y es una articulación que Sí, funciona muy bien. ¿Y si hay en la prótesis aquí en Ecuador, Doc? Esta es puesta por mí. De hecho, puse una con Sí. Alan la semana pasada. Mm. Esta no la puse con Wallan, esta estaba puesta con anestesia general, en ese entonces no hacía Wallan. Pero ahora puse una incluso con Wallan y es súper chévere. Hemos puesto varias, he puesto 4 o 5 probablemente, y Gabriel ha puesto creo que 2 o 3. Entonces, es una prótesis que funciona y funciona muy bien. Totalmente constreñida, ¿no? Como ven ustedes, parece una rodilla, pero es totalmente constreñida. Y ya el resto son esguinces como tal, que son otras cosas con lesiones ligamentarias importantes que a veces ameritan anclajes. Esto sí es tomado de un libro, esta no he tenido necesidad de hacerla por suerte, pero es una opción interesantísima. Tengo los ligamentos totalmente rotos, tengo un bostezo completo y lo puedo reparar. Si ya es crónico, no voy a poder hacer una reparación con suturas y me va a tocar simple y sencillamente hacerla con anclajes. Entonces, eso para que más o menos tengan una idea del tema, cómo iba. Digamos, Ya, hágale Darío. ya. El tema de fracturas del mano es obviamente súper amplio y hay partes que se pueden ir haciendo una por una, así que funciona, pero ahí vamos. Le gusta el hombro a Darío, creo, ¿Por qué? porque ahí tienes una aplicación. Ah, la foto. Ah, una cirugía, pues. Ya estoy buscando un ratito. Ahí está, en pleno centro de la pantalla. Ahí estaba Ahí se ve. Sí, pero eso, ponle presentación y ahí se va a ver completa. Tal cual. Ya. Bueno, la parte que me toca exponer es fractura de metacarpianos. Ya, los metacarpianos tenemos que son los huesos de la parte de la mano que dan el arco transversal y longitudinal a la mano, dan la anchura a la mano. Tenemos que, de acuerdo a la disposición de los metacarpianos, unos son más móviles y otros su movilidad está más restringida. La cortical dorsal es más gruesa en todos los metacarpianos, alrededor de un 20%. Tenemos que también indicar que el metacarpiano tiene una curvatura con un ángulo con el ápex dirigido hacia dorsal. De esta manera, las fuerzas de compresión del metacarpiano es hacia la placa volar, hacia la cortical volar, mientras que las fuerzas de estiramiento son a nivel de la cortical dorsal. También tenemos que indicar que los músculos flexores intrínseco y extrínseco de la mano, cuando existe una fractura del metacarpiano, provoca una deformidad del metacarpiano con un ápex dorsal. Esto es el motivo por el cual tenemos la angulación hacia dorsal cuando existen fracturas de metacarpianos. ¿Hacia dorsal?
No, sí, el ápex es hacia dorsal. El ápex del ángulo, ya. O sea, el Sí, ápex de la fractura, ya. la pela fracturada. Correcto. Ya. Entonces, la movilidad de los metacarpianos va a depender de muchas estructuras. Así, por ejemplo, tenemos que la articulación del primer metacarpiano es la articulación más móvil del metacarpiano con el carpo. Es la más móvil en relación a los otros. La articulación del primer metacarpiano con el trapecio permite movimientos tanto de extensión, flexión, abducción y aducción. Y si combinamos todos los movimientos de estos, puede permitir realizar una circunducción completa de esta articulación. También tenemos una articulación que es bastante móvil, es la articulación del quinto metacarpiano con su carpo. Este de aquí le va a permitir realizar movimientos de flexión, extensión y también realizar movimientos de rotación. Los metacarpianos que son más fijos son el segundo, el tercer y cuarto metacarpiano. Su movilidad va a ser más restringida. Entonces, de acuerdo a los grados de movilidad que tienen esto, va a permitir o van a ser aceptables las angulaciones en las fracturas. Bueno, en el primer metacarpiano no son aceptables angulaciones ni rotaciones. Pero, por ejemplo, en el quinto metacarpiano permite hacer tratamientos conservadores, incluso, por ejemplo, en la fractura de la diáfisis de permite una angulación hasta 45 grados en algunos libros, y en la fractura del cuello del quinto metacarpiano permite angulaciones de acuerdo a la literatura que puede ir desde 20 hasta 70 grados. En el segundo y en el tercer metacarpiano permite angulaciones de 10 a 15 grados y en el cuarto metacarpiano una angulación hasta 25 grados. También es importante analizar lo que es, después de una fractura, el acortamiento que puede tener o quedar después de la fractura. En diferentes estudios cadavéricos han demostrado que un acortamiento de 3 milímetros aproximadamente pierde la fuerza o sea, genera pérdida de fuerza de flexión y extensión de la mano. Ya. Tenemos que las fracturas de los metacarpianos son la segunda fractura más frecuente tratada por los cirujanos ortopédicos. La relación es de 85/15 en relación al hombre a una mujer. Esto es debido a las actividades deportivas y a los trabajos industriales que realiza el hombre. Lo que ya dijimos, que la deformidad se va hacia dorsal y lo del acortamiento. Entonces, una de las indicaciones para cirugía actualmente es que tenga un acortamiento mayor de 4 o 5 milímetros de los metacarpianos. Es una indicación absoluta para realizar la cirugía. El mecanismo de fractura puede ser por un trauma directo, puede ser por un golpe con el puño cerrado hacia una superficie dura, lo que generalmente provoca una fractura transversa a nivel de la base del quinto metacarpiano. Perdón, a nivel del cuello del quinto metacarpiano. De ahí también tenemos que puede ser un mecanismo de carga axial más rotación, lo que va a generar una fractura espiroidea, y este mismo mecanismo, si la fuerza es más fuerte, puede provocar una fractura con un tercer fragmento. Las indicaciones de cirugía van a ser las siguientes. Son fracturas irreductibles, son fracturas que, por ejemplo, podrían, mediante una reducción, alcanzar ángulos correctos o ángulos aceptables para la reducción, pero si no se logra, va a indicar a realizar una cirugía. También lo que son las malrotaciones, lo que ya dijimos, que no toleran rotaciones, no tolera rotación. El primer metacarpiano no tolera ninguna rotación. En la literatura que conseguí, indica que algunos metacarpianos pueden aceptar rotaciones de 10 a 15 grados, puede ser aceptable. El acortamiento mayor de 4 a 5 milímetros, fracturas intraarticulares, fracturas abiertas, pérdida segmentaria de hueso, fracturas múltiples de mano o de muñeca. Y lesión de tejidos blandos, vasos, nervios y tendones, y reconstrucción, por ejemplo, osteotomías. Entonces, el dibujo que observamos en la parte de arriba, hacia el lado, en la esquina superior izquierda, vemos la dirección de los dedos con el puño cerrado. Los dedos deben dirigirse hacia lo que es el tubérculo del escafoides, para indicar que no se encuentran rotados los dedos.
En la figura de abajo vemos la normalidad y en el otro vemos que existe una alteración en la rotación. Entonces, esto sería indicación para realizar una cirugía. La valoración clínica, durante la inspección podemos apreciar lo que es el edema, la equimosis, la presencia de herida, identificar si es una herida abierta o no. Indica que muchas veces el trauma directo con el puño cerrado va contra la cara de alguna persona y si genera una herida abierta contra el diente, es indicación. Bueno, una herida abierta siempre hay que realizar lo que es la limpieza quirúrgica y todo, pero es de apremio de urgencia realizarlo si es una herida provocada por el diente de la otra persona, por la gran cantidad de microorganismos que tiene la superficie de la boca. La palpación podemos ver, percibir lo que es crepitación, valorar lo que ya dijimos, las angulaciones, la rotación y el acortamiento. Ya dijimos los grados aceptables de angulación y el acortamiento que no debe ser mayor de 4 milímetros y no debe tener rotación en el primero metacarpiano. Estudios de imagen, las radiografías que se deben realizar deben ser radiografía anteroposterior y lateral de mano. También se pueden realizar las radiografías oblicuas, que son una oblicua con supinación a 30 grados, que esta va a permitir apreciar adecuadamente el cuarto y el quinto metacarpiano, mientras que una radiografía con pronación a 30 grados va a permitir observar mejor el primero y el segundo metacarpiano. También podemos realizar una tomografía si existen dudas diagnósticas, si existe compromiso en las superficies articulares, determinar el patrón de fractura y planificar el método de fijación. La clasificación de las fracturas va a ser de acuerdo a su ubicación, puede ser de cabeza, del cuello y de la base, y de la diáfisis, según su configuración, puede ser transversales, oblicuas, espirales, conminuta o abiertas y cerradas. Bueno, fracturas de la cabeza. Generalmente se produce por un mecanismo axial o trauma directo o luxaciones metacarpofalángicas hacia dorsal. Requiere una restauración adecuada de la congruencia de la superficie articular para permitir de esta manera un movimiento precoz de la articulación y evitar de esta manera lo que es artrosis o rigidez de la articulación. Se puede realizar radiografías anteroposterior lateral y la proyección de Brereton, que es ahí como observan en la imagen, hay que hacer una flexión de la metacarpofalángica a 70-60 grados. Y también hay que, se apoya lo que es las falanges sobre el chasis y tenemos que el rayo ingresa en una inclinación radiocubital a 10 grados. Esta proyección, esta radiografía nos va a permitir observar adecuadamente las superficies articulares de la cabeza de los metacarpianos. Bueno, actualmente tenemos estudios más profundos que podemos realizar también una tomografía. El mejor tratamiento para las fracturas depende de si las fracturas son en trazo simple o con minutas. Entonces indica que si las fracturas son en trazo simple, ya sea en configuración coronal, sagital u oblicua, que tenga 2 fragmentos, el mejor tratamiento es realizar una reducción y colocar un tornillo. Indica que la fijación con tornillo da mayor estabilidad que si colocáramos un clavo, aunque el clavo, su colocación sería mucho más fácil, pero la estabilidad y la rigidez del tornillo es mucho mayor. Indica también que aunque tengas lesionado lo que es la superficie articular. Como detalle, hoy por hoy tenemos aquí en el Ecuador estos tornillos que son como tipo Gerber, por decirlo de alguna manera, sin cabeza, de 1.7 milímetros canulados, ¿no? Así que si puedes colocar un clavo, ahí te cabe un tornillo. Ya. Indica que, aunque esté lesionada la superficie articular, al no ser una superficie, una articulación de carga, aunque exista lesión del cartílago, la reparación de este generalmente no va a provocar dolor. Las fracturas comminutas pueden ser difíciles de tratar, incluso pueden necesitar una tracción transesquelética y realizar una artroplastia si son muy comminutas. Y si también está afectada lo que es la base de la falange proximal. También podemos realizar una inmovilización por 2 semanas y después de las 2 semanas comenzar una movilización enérgica para recuperar la movilidad de esta. Bueno, el abordaje quirúrgico se puede hacer una incisión curvilínea longitudinal en la articulación metacarpofalángica.
El tendón lo podemos incidir de forma longitudinal y realizar una capsulotomía longitudinal, como vemos en la imagen. Ahí vemos una fractura sería coronal en 2 fragmentos. Estaba fijado con 2 tornillos. Las fracturas del cuello. Las fracturas del cuello generalmente son más frecuentes, como indica a nivel del cuarto, en el cuello del cuarto y el quinto metacarpiano. Entonces la angulación permitible son de 20 a 70 grados de acuerdo a la literatura. En algunos libros dice que hasta 40 grados, hicieron estudios que hasta 40 grados, otros indican que hasta 70 y no generó dolor ni molestia. Sin embargo, la cabeza del quinto metacarpiano quedaría hacia la región palmar. Lo que sí provocaría es un dolor cuando uno realice lo que es la prensión de la mano o coja algún objeto, porque quedaría lo que es la cabeza prominente. Entonces podríamos realizar un tratamiento conservador o una fijación con clavos Kirchner en diferentes configuraciones. Ya. Lo que observamos también ahí es la maniobra de Jazz, que indica que al realizar una flexión de 90 grados de la metacarpofalángica permite relajar lo que es los ligamentos intrínsecos, y de esta manera podemos realizar una presión una presión en diferentes configuraciones para realizar lo que es la reducción. Y deberíamos mantener la reducción con un yeso intrínseco plus o, ¿cómo es? ¿Cómo se llama? De almeja. Urhalter. Cazador. Sí, Un eso se me olvidó. Urhalter, Entonces, que lo que hace es justamente ponerte un intrínseco plus de manera que eliminas la fuerza deformante que son la de la musculatura intrínseca. sí. Entonces la muñeca debería estar en una flexión de 30 a 40 grados, de acuerdo a la literatura, y la articulación metacarpofalángica de 70 a 80, en otros libros dice 90 grados. Yo les recomiendo Entonces eso no. siempre piensen cuando hagan un yeso de esos, siempre piensen en 90-90, siempre. Que 90-90. sí, nunca lo van a lograr. Por eso piénsenlo. O sea, intenten hacerlo en 90-90. Siempre la muñeca les va a ganar y los metacarpofalángicas también van a ganar un poco. Entonces va a bajar un poquito de todas maneras y te va a quedar en los 30-90, 30-70 más o menos que normalmente quedaría. Y siguiendo serían las fracturas de las diáfisis. La mayoría de las fracturas aisladas del eje son susceptibles al tratamiento conservador, indica, pero existe, sin embargo, diferentes, ya dijimos, los ángulos permisibles. Existen diferentes técnicas de tratamiento que pueden ser en clavo de Kirchner, en las configuraciones que podemos ver, podemos hacer intramedulares, podemos hacer también en forma de cruzado en X, también colocar tornillos intramedular o colocar lo que son placas dorsales. Correcto. Entonces, en esta imagen vemos lo que es un tipo de reducción intramedular, que es la que ya vimos, que era la reducción intramedular en tipo Bouquet. La técnica de Foucher. De Foucher, sí. Perdón. Ay, perdón, se me va para atrás. A ver, un ratito. Ya. Entonces, una revisión en el 2019 que comparan diferentes técnicas de fijación de las fracturas del cuello. Entonces, ellos han realizado un estudio en 27 cadáveres frescos, congelados, indican que han sometido diferentes cargas para ver la comparación entre diferentes técnicas, puede ser clavo de Kirchner cruzado, lo que es placa dorsales, la utilización de tutor externo, lo que son tornillos intramedulares, y la utilización de una técnica de este es el nombre, de Illuminus, sería la E y la F. Entonces el Illuminus consiste, como vemos en la parte de abajo, que bueno, sería en realidad un húmero, pero colocan una cánula y mediante esta ingresan lo que es un polímero
que este aquí es un polímero líquido que posteriormente se endurece con la colocación de una luz especial. Entonces, en el estudio demostraron que el que tenía menor, el que fallaba más rápidamente era el tutor externo en relación a todos los otros tipos de estabilización. Y el que segundo fallaba era el clavo, los clavos intramedulares. Bueno, y indica que esta técnica del Illuminus tiene una similar resistencia a lo que es la placa dorsal. No sé si, Doc, si Nuevo para mí, no la he visto hacer siquiera. sí, indican más que ya está probado en Europa y que más indican en huesos osteoporóticos, radiocúbito, estaba leyendo. Prácticamente meterle, casi que meterle cemento, ¿no? No sé, Sí, sería la verdad no he parecido. sabido acerca de esto. Entonces, bueno, Interesante, habría que extender más, sí, es verdad. interesante, habría que investigarlo más. Ya. En esta siguiente revisión, una comparación de diferentes tipos de fijación también, que se realizó en el 2016, en la cual comparan el fracaso después de someter a cargas cíclicas. En la A sería una placa de 1.5 no bloqueada, la B una placa de 1.5 bloqueada, la C una placa de 2.0 no bloqueada y la D una placa de 2.0 bloqueada y la E lo que son los tornillos intramedulares. Bueno, en el cuadro observamos lo que son las cargas en newtons, en la vertical y en la horizontal observamos lo que es los tipos de estabilización que indiqué. Entonces, en el primero falló cuando le sometieron alrededor de 400 newton, el segundo alrededor de 250, el tercero que fue la placa de 2.0 no bloqueada, alrededor de 400, el cuarto alrededor de 400 también, y tenemos que el tornillo intramedular falló a los 70 newton. Bueno, en este estudio, no sé si usted tiene alguna otra referencia sobre esto. ¿No? No, o sea, en general, a mí la que me gusta y la que estoy tratando de utilizar ahora es el tornillo endomedular. Me parece que le da muy buen soporte, le da muy buena función inmediatamente. El problema es que el tornillo queda adentro, ¿no? Bueno, eso sería todo de los metacarpianos. Chévere. Con eso estamos, entonces. Nos faltaría ver carpo nada más. ¿Cuándo vemos carpo? Bueno, ya iremos viendo eso. Ya te hago que, ya te quito la pantalla. Ah, Ya, que no te la... No, tú tienes que quitarla. Tú dejar de compartir. ya. Que si no me comienzo a compartir la mía, exactamente. Entonces eso, en cuanto a los metacarpianos, pues yo creo que lo que se dijo es lo que es. Las fuerzas deformantes principalmente son los músculos intrínsecos y esos músculos intrínsecos lo que están generando es justamente la falta de movilidad del asunto, pero pienso que o sea, que tienen una función bastante buena. En cuanto al tipo de lesiones que tenemos con los músculos, con los metacarpianos, las opciones más reales aquí en el mercado y que tenemos a la mano son placas, que funcionan muy bien. El problema de las placas en los metacarpianos es el roce con los tendones extensores. Casi siempre las pones por cortar las placas. Puedes utilizar tornillos, clavos endomedulares que funcionan muy bien también. Problema de los clavos endomedulares, tengo que retirarlos. Los retiro más o menos a los 3 meses cuando ya se ha consolidado la fractura. La otra opción que tenemos es hacer tutorizaciones, sea con tutor externo o sea un tutor hueso-hueso, en el cual el metacarpiano de al lado nos va a servir de guía para el otro solo con clavos Kirchner. Y la otra opción actual son ya los tornillos endomedulares. A mí me gustan esos. Ahora, lo que les decía un poco de los tornillos que ya tenemos en el país, que son mucho más,
pequeñitos, que son los de 1.5, nos van a ayudar mucho, porque depende mucho también de cómo sea cada fractura, ¿no? O sea, cada fractura va a ser muy, muy dependiente o muy variable de lo que podamos nosotros encontrar. El uso de clavos o de tornillos endomedulares, ya voy a tratar de mostrarles ahorita, es esto. Déjenme ver si les logro compartir estas imágenes acá. Ahí lo están viendo, ¿cierto? Sí. Ahí estoy metiendo el tornillo a través de la base. Este es un paciente que tenía fractura de la falange y fractura del metacarpiano. Entonces, aquí está la cabeza del metacarpiano, acá está la base de la falange. Ya pusimos el tornillo en la falange. Ahí en el centro ustedes ven el huequito que hicimos para poner el tornillo. Y estamos comenzando a pasar el tornillo para el metacarpiano como tal. Ahí ven también el huequito por donde estábamos haciendo la incisión. Y ya ahí comenzamos a hacer los rayos. Ahí está el orificio en el centro de la cabeza. Este orificio es uno de los puntos que muchos médicos dicen que es un daño demasiado grande a la cabeza. Sin embargo, si ustedes se fijan, la parte más importante de la cabeza realmente es este lado y este lado, que son las zonas de mayor apoyo. Esto es un hueco en el centro. Y hay que tomar en cuenta también que este hueco va a sangrar y que como va a tener movilidad inmediata, aquí va a terminar formándose un fibrocartílago que va a dar una funcionalidad excelente. Y ahí ven cómo funciona. Ahí está tanto el de la falange proximal como el del metacarpiano, cómo funciona, cómo alinea de perfecto el hueso y cómo le da una reducción excelente y una estabilidad extremadamente buena como para hacer movilidad de manera inmediata, ¿no? Entonces, esa es una de las formas de hacerlo, de lo que decíamos. Quiero ver si tengo aquí la foto de la radiografía preoperatoria, aunque creo que no la tengo. No, no la tengo. Y este es el otro caso que les quería mostrar. Este es un caso que es un paciente que tuvo una fractura. Aquí no lo tengo, pero bueno, acá está. Tuvo una fractura súper fea de esta zona. Ya voy a buscarles para mostrarles. Y estos tornillos que ustedes ven aquí son tornillos de 1.7 canulados, lo que se llaman headless screws, sin cabeza. No es que sean sin cabeza, sino que la cabeza también se mete dentro del hueso. Son tipo un Herbert y se puede recuperar bastante bien. Yo lo hubiera dejado como está ahí con esos 2 tornillos y nada más, pero a mí simplemente me pidieron que ayude y el cirujano que me pidió que le ayude quiso quedarse más tranquilo colocándole una plaquita extra de soporte que pues no está mal tampoco, que como ven es de muy bajito perfil y pues le va a permitir de todas maneras movilidad inmediata. Entonces esa es una ventaja. Ya les voy a buscar ahorita mismo las otras imágenes para ver si tengo la placa preoperatoria de ese paciente, que sí quisiera que vean para que se den cuenta de la diferencia de lo que es acá está. O sea, de cómo puedes recuperar o cuál es el tipo de lesión que puedes tener y cómo hacerlo. Nunca se confíen en las imágenes. Muchas veces las imágenes preoperatorias te dan una imagen muy, muy fea cuando la fractura no lo es tanto. Esa es la fractura de ese paciente. O sea, el puñetazo que ese señor le metió a lo que haya sido que le metió el puñetazo, se lo metió con ganas, como pueden ver, ¿no? Entonces, totalmente hundida la cabeza. Este es el borde de un lado, el borde del otro, y esta es la impactación completa de la superficie articular. Ahí está más cerca. Ahí está también en otra posición. Y ahí estaba ya en el transcurso de la cirugía. Entonces, si se fijan, es una fractura que tenía prácticamente 4 fragmentos. El de aquí y el borde que estaba acá. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Pues la redujimos, la colocamos en su sitio y una vez colocada en su sitio, pues ya logramos una mejor superficie. Ahí ven cómo estaba de hecho pedazos la superficie articular.
tuvimos que levantar. Aquí se pueden ustedes fijar. Este es la altura a la que debería estar y esta es la altura a la que estaba. Entonces, este fragmento tocó levantarlo por completo. Y una vez levantado el fragmento, le pasamos los 2 tornillos. Entonces, este es otro paciente. Entonces, esos 2 tornillos lo que hacían eran cerrar primero este fragmento contra este para cerrar y completar la superficie articular, y este tornillo de acá estaba sosteniendo el fragmento intermedio que teníamos acá hacia la parte más, hacia un poquito hacia palmar. Y eso sostuvo súper bien el fragmento. Por eso les digo, yo lo hubiera dejado así, pero el cirujano de ese paciente pues no quería. Y volviendo al tema de las falanges, este es un paciente que tenía una fractura totalmente longitudinal, entonces no era manejable. Aquí se fijan en el abordaje que les decía de las falanges, que es un abordaje que es como levantando todo el colgajo en lo que llamamos unidades funcionales. Y el abordaje en el tendón es longitudinal a través del mismo tendón. Yo lo hago así, a mí no me gusta levantar a los lados. Se puede, es válido, pero a mí no me gusta. Yo prefiero levantarlo en el centro del tendón. Al ser un corte longitudinal no le quito fuerza a ese tendón. Y una vez reducido con 2 tornillitos, pues puedo sostener la fractura al punto Estira de bien que la mano. yo puedo Eso. generar esto. Y lo que ustedes Ahora haz mismos puño. decían, para evitar y saber que no hay rotaciones, lo mejor es que el paciente haga puño y vemos cómo todos los dedos entran apuntando hacia el tubérculo del escafoides. Y de esa manera yo me Y aseguro estira que tengo nuevamente. una función adecuada. Haz puño Una de las ventajas de que a mí me y gusta estira hacerlo nuevamente. con Wall. Y aquí está el resultado final, con 2 tornillitos que mantienen la fractura en su sitio. Y esos 2 tornillitos no van a tener mayor roce con el tendón, porque como son de cabeza muy baja, de perfil muy, muy bajito, entonces pues ya voy a poder solucionar eso. ¿Alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud? Aún hacer la maniobra de jazz y reducirla con esa maniobra es válido. Totalmente válido. O los dos. La mejor Totalmente dice. válido. A mí personalmente no me encanta el manejo incruento de las fracturas del quinto metacarpiano porque me da la impresión que les genera rigidez. Además de que una cosa es que nosotros sepamos que la función del metacarpiano se va a mantener bastante bien con angulaciones metacarpianos considerables de 25, 30, incluso hasta 40, y en alguna literatura, como ya vieron ustedes, hasta 70 grados, dicen ellos. A mí personalmente me parece que es demasiado, y uno de los problemas es que el tipo de paciente que nosotros manejamos es un tipo de paciente súper complejo, ¿ya? Que lo que quiere es mover ya y recuperarse ya, y que es un paciente que a la hora de la verdad se te va a quejar porque no tiene un nudillo. Porque, doctor, perdí el nudillo. ¿Para qué quieren el nudillo? No lo sé. Pero que lo perdieron, Para contar los meses. exactamente. Entonces, esa es una de las cosas que hay. Entonces, yo personalmente, si es una fractura de un quinto metacarpiano, la mayoría de las veces trato de manejarlo de manera quirúrgica, dependiendo de cómo sea. Pero si tengo una buena reducción, es totalmente válida la maniobra de jazz para hacer la reducción. Y es totalmente válido el uso de el yeso de Burkhalter que le va a hacer al intrínseco plus. Obviamente sabiendo qué es lo que estoy haciendo y por qué lo estoy haciendo, ¿no? Pero es totalmente válido, realmente es muy, muy, muy válido. ¿Alguna otra pregunta, duda, inquietud? Nada. Bueno, para tratar de terminar un poquito el tema, les voy a mostrar ahorita unas últimas 2 imágenes de otro paciente que tiene una lesión
que es una lesión, justo lo que conversábamos al principio de la clase, de la lesión del ligamento colateral. Entonces, del ligamento colateral del pulgar. Bueno, el pulgar de si ustedes se fijan, le estoy haciendo aquí un bostezo, y si ustedes se fijan, el eje del metacarpiano con el eje de las falanges totalmente abierto. Entonces, yo tengo aquí un bostezo muy importante. Decirle a este paciente que hay que operarlo porque se torció el dedo, la verdad es que es difícil porque no les gusta. Es el dedo sano. Ustedes ven el eje con el metacarpiano, si bien tiene una angulación, pero la angulación es mucho menor que la que pueden ver en esta otra imagen. Ahí notan, la angulación cambia totalmente, ¿sí ven? Sí. Entonces, eso ya me habla a mí de que tengo una lesión total de ese ligamento. A esos ligamentos muchas veces yo intento inmovilizarlos durante un tiempo para ver cómo se comporta, pero el 90% de ellos realmente terminan en cirugía. Entonces, aquí estamos haciendo ya la incisión, y si ustedes se fijan, incluso tenía un fragmentito óseo separado, que es justo donde está ahorita mi manito. La manito de la computadora está ahí, y ese es el punto donde yo tenía que reinsertar el ligamento. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos con este paciente? Colocamos un ancla en ese punto, y con esa ancla le reparamos el ligamento. No tengo las imágenes post, pero quedó súper estable realmente, y no hizo falta hacerle más nada. Y ahorita ya la recuperación que tiene ese paciente es buenísima, tiene muy buena movilidad con muy buena estabilidad. Una de las quejas más grandes que tienen los pacientes que tienen esas lesiones y no son tratados es que después cogen la llave del carro o la llave para abrir la puerta de la casa y no pueden sostenerla, se les va el pulgar, se va totalmente por la lesión del ligamento. Y ahí ya toca hacer una cirugía que es mucho más grande, que es volver a hacer un ligamento. Toca hacer túnel en la falange, túnel en el metacarpiano y pasar un tendón como injerto. Listo. Entonces, si no hay más preguntas ni más dudas, damos por terminada la clase. Cualquier cosa ya saben que nos gusta escribir y les contestaré si necesitan las cosas que sean. Mañana, ¿a qué hora tienen la clase y con quién? Muchas gracias, Doc. Mañana damos menos otro concepto.